Bienvenidos a nuestro programa de hoy, edición casera. El mundo entero se encuentra en casa en estos momentos. Pero en medio de todo, este programa será muy útil en cualquier circunstancia difícil de tu vida. Hoy vamos a aprender cómo vencer la angustia en medio de la pandemia o cualquier otra circunstancia difícil en tu vida. Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal haciendo clic debajo del video en el botón suscribir. También hagan clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos. Al final de este programa también queremos invitarlos a que vean nuestros otros videos para su edificación. En este momento es posible que muchos de ustedes hayan recibido mensajes, llamadas o comunicaciones con malas noticias. Ya estamos en la etapa donde la mayoría conocemos a alguien que se ha contagiado del virus. Muchos aún tienen miembros de la familia que están enfermos. Aún muchos más, de pronto, hemos recibido noticias que se perdió el trabajo, o que nos van a pagar menos, o que se reducen las horas de trabajo, o simplemente el hecho de no poder salir a trabajar ha generado la situación de que el ingreso diario desaparece y ahora nuestra familia enfrenta gran dificultad financiera. Cualquiera que sea tu situación actual, estoy seguro que la mayoría de ustedes han experimentado tristeza, angustia o aflicción. Hoy vamos a ver 3 maneras de vencer la angustia en medio de la crisis. Para eso vamos a ver el ejemplo de Jesús antes de enfrentar el momento más difícil de su vida. Leemos en la palabra de Dios en Mateo 26:36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Jesús acababa de tener la última cena con sus discípulos. Luego salió con ellos en medio de la noche del aposento alto y se dirigió al otro lado del valle de Cedrón, hacia el monte de los Olivos. En la falda de este monte se encuentra un jardín lleno de olivos, conocido como el jardín de Getsemaní. Jesús sabía que en pocas horas iba a enfrentar un sinnúmero de situaciones sumamente terribles. Pongámonos por un momento en el lugar de nuestro Señor. Él ya había anunciado durante la cena que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Imagínense el dolor de Jesús de saber que uno de los hombres a los que él seleccionó de manera especial y que envió sus milagros y escuchó sus enseñanzas y comió aún del pan que Jesús mismo multiplicó y que además experimentó su amor de primera mano, ahora lo iba a vender por 30 monedas de plata para entregarlo a los líderes judíos como si fuera un delincuente. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo se han sentido cuando los han traicionado? Cuando la persona que ustedes aman los traiciona. Cuando la gran amistad de toda la vida nos da la espalda. Cuando la gente a la que tanto hemos servido nos traiciona y cree en las mentiras de otros que apenas conocen. Pero esto no es todo. Jesús había anunciado también que Pedro lo negaría. Uno de sus mejores amigos negaría conocerlo, se avergonzaría de él, aún después de que Jesús lo había escogido con solo otros 2 discípulos de un grupo de 12 para mostrarles su gloria en el monte de la transfiguración. Uno de sus mejores amigos lo dejaría solo en el momento más importante de su vida. Jesús también sabía que de todos los discípulos solo Juan quedaría junto a él en la cruz. Todos los demás lo abandonarían. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿No estarían profundamente tristes? Ahora pensemos por un momento en la aflicción física que el Señor sabía que experimentaría en pocas horas. La flagelación, la corona de espinas en su frente, los clavos traspasando sus brazos y sus pies, el insoportable dolor de colgar de sus extremidades clavado en una cruz. ¿No tendrían ustedes angustia? ¿No estarían ustedes afligidos? Como si esto fuera poco, Jesús sabía que en la cruz Él pagaría por el precio del pecado del mundo. Dios Padre pondría sobre Él todo el pecado de la humanidad.
Por un instante, Dios Padre voltearía su rostro de Dios Hijo al verlo llevando el pecado del mundo como el Cordero de Dios sacrificado por otros, el inocente muriendo por los culpables. Jesús experimentaría la soledad absoluta, la separación temporal de la presencia de su Padre en su humanidad. ¿No estarían ustedes también angustiados? Con razón dice el versículo 37 que en el jardín de Getsemaní, a pocas horas de experimentar todas estas cosas terribles, Él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y con razón en el versículo 38 dice que su alma estaba muy afligida hasta el punto de la muerte. La intensidad de la angustia de Jesús está claramente descrita en Lucas 22:44, donde dice: y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Muchos dirán que este versículo es una exageración, pero en realidad, esto es una realidad médica y científica. Se conoce como hematohidrosis y sucede cuando los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas de sudor se rompen, causando la sudoración de sangre. Esto ocurre bajo condiciones extremas de estrés físico o emocional. Así que si aún tu situación no te ha llevado a sudar sangre, la situación de Jesús fue tan increíblemente terrible que Él sí lo hizo. Así que no hay nada por lo que puedas pasar que Jesús no te entienda. Jesús sabe por lo que estás pasando. El Señor entiende tu dolor, tu angustia, tu preocupación, tu aflicción. Nadie te puede entender como Él. Dios Hijo muestra su humanidad de una manera única, manifestando los más profundos sentimientos de tristeza, dolor, angustia y aflicción. Debido a que todos vamos a experimentar situaciones que nos van a generar tristeza, angustia o aflicción, veamos lo que Jesús hizo para vencer la angustia en el peor momento de su vida, donde experimentaría traición, soledad, injusticia y la tortura más terrible que la humanidad haya visto jamás. Aprendamos 3 cosas del ejemplo de Jesús, quien no permitió que la angustia lo paralizara y lo desviara de su misión. Número 1. Puedo vencer la angustia en oración. La oración es muy importante y el Hijo de Dios lo demostró. Él oró a solas, primeramente. Luego vemos aquí en el versículo 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Jesús se apartó de los discípulos en el jardín de Getsemaní a orar a solas a Dios. Lucas 22:44 dice: y estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Aquí dice que Jesús oró a Dios Padre con mucho fervor. En estos momentos de aflicción, ora al Señor. Pide su dirección. Habla con Él. Exprésale cómo te sientes. Pide su ayuda. Que controle tus temores y angustias. Jesús no solo oró a Dios a solas, sino que también oró a Dios con otros. Dice el versículo 38, entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Aunque Jesús fue al jardín de Getsemaní con todos los discípulos, menos Judas, Él decidió apartarse a orar con solo 3 de ellos. Velen aquí tiene el sentido de permanecer atentos y alerta con Jesús, de perseverar en la oración con Él. Busquemos personas en nuestra vida que puedan acompañarnos en oración, personas que amen a Dios. Número 2. Puedo vencer la angustia en compañía de personas de fe. Dicen los versículos 37 y 38 de Mateo 26. Y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Si en estos momentos te encuentras en gran lucha, en angustia, en tristeza o aflicción, rodéate de las personas que amas y que aman a Jesús. Jesús se rodeó de las personas más cercanas a Él, su círculo íntimo, sus mejores amigos. Él habló con ellos de cómo se sentía y expresó sus emociones
y sentimientos. Es por eso que debes unirte a un grupo pequeño. Reúnete con personas que conozcas, que tengan fe en Dios y comparte con ellos. Número 3. Puedo vencer la angustia enfocándome en la misión. Cuando leemos el versículo 39, dice la palabra del Señor, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. El versículo 42 dice: apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en el versículo 44 dice: dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Jesús se enfocó en su misión. Estas 3 veces que él oró son evidencia de cuál fue el enfoque del Señor. Hebreos 12:2 también nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El gozo de redimir a los pecadores era la misión de Cristo. Este era el gozo delante de él. Por este gozo soportó la cruz y venció la angustia. Él no permitió que la angustia lo paralizara. Hebreos 4:15 también dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entrega hoy tu vida a Jesús. Él vino para salvarte, Él vino para perdonar tus pecados, Él vino para ayudarte a vencer la angustia en este mundo lleno de dolor. Él vino para que puedas disfrutar la vida eterna con Dios. Él vino para que puedas tener una vida abundante hoy en medio de la escasez, la angustia y la incertidumbre. Tú tienes una misión en la vida y es ser bendición a otros. Jesús dijo que los que rendimos nuestra vida a Él somos la luz del mundo. Debemos enfocarnos en nuestra misión como lo hizo Jesús para no permitir que la angustia nos domine, nos paralice y aún acabe con nosotros. Comparte con otros a Jesús, invita a otros a que vean nuestros videos, comparte con otros los videos de pastores y maestros que enseñan bien la sana doctrina. Comparte pasajes de la Biblia en redes sociales, haz grupos pequeños por videoconferencia, usa las aplicaciones móviles para esparcir la palabra de Dios, para esparcir esperanza. Esta es tu misión. Enfócate en ella y esto te ayudará a vencer la angustia así como lo hizo Jesús. Es hora de ir de regreso a la Biblia y aplicar lo que aprendimos de Jesús para vencer la angustia en los peores momentos de la vida. No olvides compartir con tus amigos y familiares todos nuestros videos y suscríbete a nuestro canal haciendo clic debajo de este video en el botón de suscripción. Si haces clic en el nombre de nuestro canal, De Regreso a la Biblia, podrás acceder a todos nuestros videos. Bendiciones y que el Señor te dé la victoria en medio de la angustia.